Welcome back. We are joined again by Colonel Lawrence. Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez el coronel Lawrence Wilkerson, que fue jefe de gabinete del secretario de Estado de Estados Unidos, para hablar de lo que está ocurriendo tanto en China como en Irán. Me alegra volver a verte. Mi primera pregunta, la que realmente quiero hacerte, es, ¿qué crees que ha conseguido Trump en China? Es decir, ¿qué hay de fondo, de sustancia? ¿Y qué parte crees que fue más bien teatro? What do you think were more theatrics? No suelo ver muchos de los videos relacionados con Donald Trump. Algunos lo admito. Pero estos los vi, los que había disponibles, con bastante atención. Es la mejor forma de decirlo. Y me llamó la atención porque desde que fui a China por primera vez en 1984, y luego volví varias veces por mi trabajo en el equipo de planificación de políticas, y más tarde como jefe de gabinete en el Departamento de Estado, he tenido un interés real en China. Probablemente soy de los pocos que recibieron una invitación para visitar la escuela central del partido. Fue cuando Hu Jintao estaba más o menos al mando, antes de convertirse en presidente. Pero fue algo muy halagador de recibir, y tuvo como resultado que Richard Haass, yo y otros que habíamos estado allí, hablando por cierto con Wang Yi, que entonces era un tipo prometedor en el Ministerio de Asuntos Exteriores, tratáramos con ellos su problema del VIH y el SIDA. De hecho, llevamos con nosotros a algunos expertos de Harvard y de otros lugares, y les ayudamos y resolvieron su problema del VIH y el SIDA bastante rápido, como suelen hacer cuando descubren dónde está el problema y por qué. Así que lo seguí muy de cerca, y me llamó la atención enseguida algo que esperaba ver, aunque no sabía exactamente cómo lo vería. Allí, firme como una roca, plantado con los pies bien apoyados en el suelo, ni en las puntas ni en los talones, de pie, esperando al líder del mundo libre, como solemos llamar a nuestro presidente, una forma de decir bastante discutible hoy en día, esperando que se acercara a él y le tendiera la mano. Y le dije, vaya, los chinos han coreografiado esto hasta la última palabra, hasta el último gesto. Y efectivamente, así fue. Cumplieron con lo que Richard Haass y yo descubrimos que era sin duda su primer punto de conversación, sin importar el motivo de la reunión, Taiwán. Y eran insistentes con ello. A partir de ese momento creo que los chinos se adueñaron de la cumbre. De verdad lo creo. Y por supuesto no he tenido acceso a todo lo que ocurrió allí, pero pienso que la dominaron ya fuera con Cargill o con la reanudación de las exportaciones de soja. Esta mañana Glenn envió un correo a un amigo mío, un republicano al que conocí en Iowa cuando trabajaba allí en el tema de la crisis climática, y lo encontré. Iowa es nuestro estado agrícola más poderoso, no California ni ningún otro estado del sur. Iowa. Ese es nuestro estado agrícola más poderoso. Es el que tiene más influencia en el Congreso. Así que quise hacerme amigo de este tipo, republicano, seguidor de Trump al principio. Creo que ya no lo es. Pero enseguida entendí que él comprendía la crisis climática, sobre todo en lo que afectaba a los agricultores y a su comunidad rural. Y estaba haciendo cosas que yo aplaudía, porque entendía lo que pasaba con sus terrazas, con la resistencia del suelo a la erosión y todo eso, que estaba siendo increíblemente eficaz para aumentar el rendimiento. Pero las lluvias lo estaban destrozando, y me miró y me dijo, ¿sabes la cantidad de lluvia que estamos recibiendo ahora? Es increíble, y llevo 30 años siendo agricultor en Iowa. Luego habló de otros aspectos, como el aumento de los rendimientos y de la temporada de cultivo por el calor. En otras palabras, lo entendía. Así que esta mañana le estoy haciendo una pregunta. No puedo esperar a oír su respuesta a mi correo. Bien, así que China va a volver a comprar nuestra soja. ¿Tú y la comunidad en general vais a poder cultivarla? Porque estoy escuchando ahora mismo a agricultores, incluido mi yerno, que tiene una granja en Maryland, decir que no pueden conseguir fertilizante. Y claro, se enfrentan a una temporada agrícola desastrosa porque no pueden conseguirlo, y no parece que vaya a llegar pronto. Así que esto ha sido un desastre.
En mi opinión, en cuanto a los temas reales de los que deberíamos haber hablado, entre ellos una discusión más de fondo sobre la guerra con Irán, que creo se redujo a que Trump expuso sus argumentos, Xi expuso los suyos, los dos mintieron y siguieron adelante. Así que no estoy muy seguro de cómo calificar la cumbre todavía, salvo por los gestos y la puesta en escena, en lo que los chinos son unos genios. Trump perdió. Yeah, it looks a lot of it was superficial. It seemed Mucho de eso parecía bastante superficial. China puede hacer muchas cosas porque quiere mantener unas relaciones buenas y cordiales con Estados Unidos, y creo que están dispuestos a llegar hasta cierto punto para conseguirlo. Como dijo Xi Jinping, queremos asegurarnos de que la llamada trampa de Tucídides, esa idea de que cuando una potencia dominante entra en declive y surge un competidor, eso suele acabar en guerra, se gestione con cuidado. Así que tenemos que manejar este momento tan crítico de la historia humana con mucha prudencia. En este sentido, creo que estarán dispuestos a hacer bastantes cosas. Pero pienso que esas medidas serían, por ejemplo, limitar o restringir algunas exportaciones de productos químicos que se utilizan en el fentanilo. Fentanyl, sorry. Not pronouncing that well at all. No lo estoy pronunciando nada bien. Además, están comprando algo de energía y productos agrícolas a Estados Unidos, haciendo algunos gestos positivos. Pero hay un tema en el que parece que no hay ninguna disposición a ceder ni un milímetro, y es el de Taiwán. Y me dio la impresión de que ellos, sobre todo ahora que Estados Unidos ha sufrido su derrota en Irán, están dispuestos a enviar un mensaje muy claro de que lo que se está haciendo ahora es inaceptable. Es decir, intentar debilitar, supongo, la política de una sola China. ¿O crees que Trump estaría dispuesto a dar un pequeño paso atrás en eso? ¿O simplemente volveremos al statu quo? A medida que su situación se vuelve cada vez más complicada, y no espero que cambie mucho, creo que podría haber algo de margen de maniobra ahí. Pero al mismo tiempo, tengo que añadir que no creo que China piense que exista realmente ninguna posibilidad de que Estados Unidos salga en defensa de Taiwán. Primero, en absoluto. Y segundo, y probablemente igual de importante en su cálculo, de forma efectiva. Así que es un tema porque siempre lo ha sido. Como dice Richard Haas, cuando estaba preparando al equipo que iba a China en 2001, creo que fue antes del 11 de septiembre, para nuestras primeras reuniones con ellos, reuniones de planificación política, yo simplemente me senté y escuché. Sabía lo que iba a decir. El primer punto que sacarían sería Taiwán. Te lo aseguro, en cada reunión, ese era el primer punto que sacaban. Es casi como una especie de guión para ellos. Es como si pensaran, tengo que mencionar esto para poder hablar de otros temas importantes. Tengo que quitarme esto de encima, dejarlo fuera del camino. Pero esta vez hay un poco más detrás, un poco más. Y creo que en parte es porque, como tú y yo hemos comentado brevemente en el pasado, China sabe perfectamente que está ganando. No quiere hacer absolutamente nada que altere ese proceso. Y ve, como me dijo una vez Ricardo Alarcón en Cuba, que incluso un elefante moribundo puede aplastar mucha hierba. Pues bien, creo que Xi también lo ve así. No quiere que detengamos nuestro propio suicidio. Pero a él le gustaría verlo. Y esto es un comentario aparte. Le gustaría que lo detuviéramos antes de que afecte negativamente a China. Así que está dispuesto a ayudarnos hasta cierto punto, digamos, lo suficiente para mantenernos a flote, pero sin aumentar nuestro poder. De hecho, lo que hace es reducirlo poco a poco, hasta el punto en que ya no tenga que preocuparse por nosotros, salvo por un aspecto. Y este es el gran cambio en toda la historia de la humanidad. Ese aspecto son las armas nucleares. Tiene que preocuparse por las armas nucleares. Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto para la Eisenhower Media Network, junto con un profesor de la Universidad de Kansas, y los dos estamos asombrados por lo que estamos planeando hacer con nuestro arsenal. Sabemos perfectamente que él es casi tan mayor como yo. Me va a odiar por decirlo.
Sabemos muy bien que esto es una carrera armamentística nuclear para igualar e incluso quizás superar la que hubo durante la Guerra Fría. Y básicamente entonces solo había dos potencias. Ahora hay 9 estados, 8 además de nosotros, y 2 o 3 que aspiran a hacerlo. Así que es un asunto muy serio, y se va a volver aún más serio con el tiempo. Va a ser muy serio con Xi. Creo que una de las razones por las que destituyó recientemente a algunos de sus militares que aspiraban al Politburó fue precisamente esa. No está nada contento con esta carrera nuclear, y desde luego no quiere ser él quien la empeore. Lo hará, pero no quiere empeorar las cosas. Y eso se remonta a Mao Zedong, cuando Mao dijo que no necesitaban más armas nucleares que las necesarias para disuadir a los demás, porque tenían 1.000 millones de personas. Si nos lanzan bombas, matarán a un par de cientos de millones. Nosotros las lanzamos sobre Los Ángeles, Nueva York, Houston, Michigan, y los borramos del mapa. Esa era más o menos la filosofía que tenían, solo lo justo para la disuasión. Ahora están ampliando su arsenal y sospecho que lo harán con la misma intensidad que nosotros. Así que esto es algo tremendamente peligroso, esta carrera armamentística nuclear, sin tratados, sin ningún tratado en absoluto. Por eso creo que Xi es muy prudente con este tema. El resto creo fue puro teatro. No hay manera de que Donald Trump o nuestra comunidad de inteligencia se crean a Xi cuando dice que no está ayudando a Irán. Quiero decir, el propio New York Times va a tener ahora a Kash Patel enviado por Trump para ir a por esa gente que, desde la oficina del DNI o desde cualquiera de nuestras 18 agencias de inteligencia, filtró al New York Times que China está suministrando armas a Irán. También van a por el New York Times, por lo que me han dicho, y ya tienen preparado el movimiento por todo este asunto de decir que Irán no está tan debilitado como Trump afirma. Están hablando de que queda entre un 70 y un 80% de misiles balísticos y lanzadores y de todo tipo de material, sobre todo en la zona del Golfo Pérsico. Así que ahora va contra el New York Times, del mismo modo que ya sabes, fueron a por Dan Ellsberg por los papeles del Pentágono, pero con más agresividad y mucho más poder para hacer daño a esos gigantes del periodismo. Me sorprende que el New York Times esté haciendo esto, salvo por el hecho de que hay tanta influencia israelí en el consejo editorial del Times y en otros dentro de ese entramado, que quizá lo estén haciendo para que los gritos de Netanyahu a Trump pidiéndole que mantenga la guerra surtan efecto. Podría ser perfectamente por eso, porque en el fondo le están diciendo, Donald, aún no has hecho lo suficiente, tienes que hacer más. Y eso le parece bien a Netanyahu y a otros partidarios de Israel en Estados Unidos. No lo sé, pero no es bueno que esté haciendo estas cosas contra periodistas. Quiero decir, está yendo contra todo un periódico. Y por lo visto, lo que Patel va a hacer es localizar a los denunciantes. Así que esto perjudica gravemente a cualquiera que quiera cumplir con las leyes de protección de denunciantes que aprobamos, leyes que prácticamente hemos destruido ya y que probablemente acabemos destruyendo del todo, con este Congreso tan sumiso y con los movimientos de Trump para ir contra esa gente. No es, en absoluto, un buen desarrollo para la situación interna. Y luego, si miras otros aspectos de lo que estaba haciendo Trump allí, ves lo poco relevantes que eran los diplomáticos, los pocos que había. Y uno de los diplomáticos que a mí me pareció especialmente útil cuando estaba en el Departamento de Estado fue el secretario del Tesoro. En esencia, tengo que decir la verdad y reconocer que fue Ken Daum, el vicesecretario del Tesoro, quien era un experto en Asia y que muchas veces nos salvó de cometer errores en lo que hacíamos diplomáticamente, porque no tenían sentido desde su conocimiento de la economía y de las economías asiáticas. Así que lo recibimos con los brazos abiertos, y además Ken hablaba la mayoría de los idiomas de la región. Fue una verdadera incorporación a nuestro equipo diplomático, y vemos a Scott Bessent ahí, pero sinceramente no creo que aportara gran cosa. No creo que sea capaz de aportar mucho, la verdad.
Los chinos están a años luz de él en cuestiones económicas. Así que en realidad no teníamos allí a nadie más que gente de negocios. En el fondo eso fue lo que era, un viaje de negocios. Y el gran empresario al mando era el propio Donald Trump, por mucho que mintiera o se contradijera. Así que, ¿qué conseguimos aparte de esas cosas de las que hablaba? Vale, reanudaron la compra de soja a Estados Unidos. Pero ¿y si no podemos producir la soja? No es una cuestión aquí, otra allá y otra más allá. Están todas conectadas. Y el estrecho de Hormuz y su posible cierre están relacionados con todo eso. Y la verdad, no vi que de todo esto saliera nada que dijera algo más allá de mostrar interés en que siguiera abierto, en que estuviera abierto. Entonces, ¿qué logramos? Quiero decir, estoy esperando a saber más y ver si realmente conseguimos algo. Pero no creo que hayamos logrado mucho, salvo dejar muy claro quién es la primera economía del mundo y quién no lo es. Vi después a Marco Rubio insistiendo mucho en que, bueno, no en el hecho, sino en la idea de que Estados Unidos nunca pidió ayuda a China, con Irán, ni con nada, porque no necesitamos ayuda, que somos todopoderosos. Y pensé, sí, eso fue un poco decepcionante, la verdad. Primero porque es obviamente una mentira, y todo el mundo sabe que Estados Unidos quiere que China presione a Irán, así que sabemos que sí les piden ayuda. Pero también por lo que eso significa, porque toda la razón por la que tienen que fingir que no le piden nada a China es porque quieren presentarse como todopoderosos. Pero de nuevo, eso lo que hace es mostrar su potencial hegemónico. Esperaba que una reunión como esta, entre las dos grandes potencias, o al menos las dos más grandes ahora mismo, fuera una buena forma de, digamos, recalibrar las relaciones. Es decir, de avanzar un poco hacia esta nueva realidad multipolar en la que vivimos. Bajo una hegemonía, el hegemón no necesita ayuda de nadie más. Pero me gustaría ver a Estados Unidos, Rusia y China llegar a un punto en el que reconozcan que la estabilidad del mundo depende de su capacidad para trabajar juntos y coordinarse. Si no pueden armonizar sus intereses, al menos que gestionen la competencia, que hagan algo. Pero en lugar de eso, siguen aferrados a esta farsa, a esa idea de que todavía son todopoderosos y no necesitan la ayuda de los chinos. No sé, me habría gustado ver algo así como un gran compromiso entre potencias. Pero en este tema, parece que una de las áreas en las que Estados Unidos exageró el acuerdo fue la cuestión nuclear. Es decir, ellos sostienen que Irán no debería tener un arma nuclear. Los chinos estuvieron de acuerdo. De hecho, los iraníes también parecen estar de acuerdo. Además, dijeron que no van a conseguir un arma nuclear, pero Estados Unidos lo presentó como algo más que eso, al parecer, como si ni siquiera fueran a tener uranio enriquecido, algo que no me imagino que China apoye en absoluto. Entonces, ¿cómo ves tú estas cuestiones? Si Estados Unidos está exagerando el grado de acuerdo de China con esas declaraciones, ¿por qué es tan importante? Vamos a desglosar todo eso. Perdón, es humanamente larga. No, fue un gran diálogo. Creo que estamos viendo, como he dicho muchas veces, cómo ese cambio de poder en el mundo se reconoce cada vez más. Y no solo en Asia, donde está el 60% del PIB y de la población que vive o trabaja allí, o ambas cosas, sino también por un grupo cada vez más amplio de personas en Occidente. Así que eso es lo primero que debemos tener en cuenta cuando hablamos de alguien como Marco Rubio, que probablemente no entienda nada de eso, y por tanto va en contra no solo de la opinión mundial, de la opinión global que se está formando, sino también de la opinión occidental e incluso de la opinión dentro de Estados Unidos. Me gusta pensar que personas como tú y yo estamos teniendo algo de influencia en ese cambio. Y Marco Rubio también se presenta a la presidencia. Así que ahora hay que analizar muy bien sus palabras en ese sentido.
porque se presenta como un candidato MAGA, quizá incluso más intensamente MAGA que el propio Donald Trump, cuyas idas y venidas hacen que uno se pregunte qué quiere decir realmente cuando habla de los temas de MAGA. Así que Rubio, en este momento queda un poco fuera de la ecuación como referente de diplomacia, como es lógico, o incluso como alguien que marque hacia dónde podría ir Estados Unidos en el futuro si llegara a ser el heredero político. Yo no creo que eso vaya a pasar, pero él sí lo cree. Así que todo lo que diga ahora hay que interpretarlo teniendo en cuenta que está en campaña para ser presidente de los Estados Unidos. La segunda cosa que comentaría de lo que has mencionado es algo que también he venido diciendo con bastante insistencia. Y es que si China tiene una actitud que se refleja, por ejemplo, en la cumbre de los BRICS que se celebrará en septiembre en la India, y en su propio título, que habla de sostenibilidad, desarrollo, innovación y cooperación, lo subrayo porque incluso me aseguré de que la traducción fuera correcta y nosotros representamos justo lo contrario de esos conceptos clave. Eso es lo que somos. Imaginemos por un momento que pudiéramos proyectarlo con luces de gran intensidad por todo el planeta, colgarlo en el espacio y decir esto es lo que representa el imperio estadounidense. Eso significa sanciones para 2.200 millones de personas, y más si podemos conseguirlo, y guerra, como lo han demostrado claramente los últimos 25 años, pero ahora, sin duda, de forma casi maníaca por parte de Irán. ¿Y qué representa el resto del mundo, liderado por China y en cierta medida por la Organización de Cooperación de Shanghái y los BRICS? ¿Qué significa eso? Innovación, desarrollo, tecnología, cooperación, resiliencia. Todos esos términos están en su propio nombre. Creo que eso marca un contraste muy claro, no solo con el mundo, con la comunidad global y desde luego con el sur global, que de repente parece tener algo de esperanza, sino también con los entendidos y con buena parte del resto del mundo, incluido Occidente. Da la impresión de que hemos perdido completamente el rumbo. Parece que estamos caminando hacia el infierno, siendo plenamente conscientes de que las llamas nos rodean y de que no hay nada que podamos hacer. Ni siquiera podemos darnos la vuelta y regresar. Vamos directos hacia adentro y vamos a arder. Es una situación muy difícil si eres un ciudadano que intenta averiguar cómo volver a la República, cómo salir de este imperio, o al menos reducir su impacto y al mismo tiempo enfrentarte a un mundo que es muy distinto. Y creo que mucha gente está teniendo problemas con eso, en todos los ámbitos, académicos, empresarios o quien sea. Los que parecen no tener ningún problema con ello, Trump se los llevó consigo. Y eso es un desarrollo muy preocupante. Creo que se llevó a esa gente que, seamos sinceros, construye aviones peligrosos. Sí, muchas gracias, Boeing. Gente que saquearía el mundo por unas pocas monedas en el sector agrícola y que está interesada en una tecnocracia que los ponga a ellos al mando. Y no me sorprendería que algunas de estas personas básicamente recurrieran a sus contactos chinos que podrían ser empáticos o simpatizar con ellos para ayudarles a hacer esto y al final establecer una tecnocracia que no solo esté en Estados Unidos y sea triunfante, sino que además extienda sus tentáculos por todo el mundo, incluyendo a la potencia dominante, China. Así que, ¿de qué estamos hablando realmente con este consejo de empresarios en lugar de verdaderos diplomáticos? Creo que está bastante claro lo que estamos haciendo. Estamos intentando construir lo que Elon Musk quiere construir y queremos hacerlo lo más rápido posible. Vamos a aprovechar la tecnología china, los metales raros y todo lo demás que necesitemos para conseguirlo. Y si queréis acompañarnos, algunos miembros de vuestro régimen, y formar parte de esta futura tecnocracia global, adelante. La construiremos para poder verla desde el espacio. Y Elon pondrá los cohetes. Sé que suena a disparate, pero cada vez pienso más que no lo es.
y que hay un grupo de personas en el mundo, lideradas por Estados Unidos, muy interesadas en este enfoque tecnocrático del futuro. Y por alguna razón, no hay ninguna duda al respecto. La inteligencia artificial, menos que ninguna otra cosa, en la que todos están muy implicados, directa o indirectamente. Pero hay un aspecto insidioso en todo esto que me preocupa profundamente. Estoy seguro de que también habría preocupado mucho a George Orwell si siguiera entre nosotros. Así que, sí, es una respuesta larga y un poco divagante, pero creo que estamos en un buen lío. Sí, yo también en esa impresión. Los que todavía creemos en la poesía, los que todavía creemos en Shakespeare, los que todavía creemos en las cosas culturales del mundo que hacen que la vida merezca la pena, los que creemos en las familias unidas, en los niños y en entornos sanos para criarlos, en la educación y en la ayuda a los más necesitados, estamos en problemas. Sí. Ahora, creo que la aparición de esta, digamos, élite desnacionalizada, combinada con los cambios tecnológicos y con el cambio en la distribución del poder, es muy difícil gestionar todos esos cambios. Voy a apuntar Ellison Alisivs, es un Ganexpen. Un orden distinto al de los globalistas, supongo. Sí, un término más directo y más serio. Samuel Huntington escribió en 2004 un artículo titulado Dead Souls. En esencia, sostenía que nos dirigíamos hacia lo que estamos viendo ahora, una élite que ya no está tan conectada con la nación. Y creo que se puede decir que eso ha ocurrido. Él lo planteaba desde un punto de vista económico, pero también cultural. Aunque también se puede decir que tecnológicamente hay cada vez menos vínculos entre las élites y el lugar al que pertenecen. Y eso, claro, está alimentando problemas a muchos niveles. Pero también quería preguntarte por el estrecho de Hormuz, porque al principio fue algo que me sorprendió bastante. Es decir, los chinos decían que no querían ningún peaje y que querían mantener el estrecho de Hormuz abierto. Pero luego, cuando lo analicé con más detalle, vi que sus declaraciones no condenaban realmente a Irán ni nada por el estilo. Más bien, decían algo así como, queremos un estrecho abierto, paz marítimas a veces. Y creo que en Timor, ese sentimiento también fue de los iraníes. La forma de conseguir eso es dejar que los iraníes lo controlen, ya sabes, quizá con apoyo chino. Pero así es como se consigue. Esa fue también la implicación que yo entendí. Sí, creo que son declaraciones un poco vagas. La gente interpreta en ellas lo que quiere. Así que, de nuevo, puedo estar equivocado, pero ¿no crees que los chinos estén dispuestos a ejercer ninguna presión sobre Irán a petición de Estados Unidos? Bueno, puede que estén dispuestos a hablar de los 10 puntos, o ahora 13 o 14, según la lista que leas. Creo que ayer vi algo y le pedí a uno de mis colegas iraníes que me lo confirmara si podía. Le dije, levantar el asedio, el cese permanente de la guerra, compensación por los daños, eliminación de todas las sanciones ilegales. Para ellos, eso significa todas las sanciones primarias, secundarias y demás. Y en última instancia, respeto a la soberanía de Irán y a sus derechos como nación en el mundo. ¿Sería eso una síntesis que aceptaríais? Y me respondió, absolutamente. Así que eso reduce los 10 puntos a 5 o 6. Pero aún así, la mayoría de ellos siguen sin ser aceptables para Bibi Netanyahu. Lo único que le parece aceptable a Bibi Netanyahu, creo yo, es un Irán tipo Bantustán. Ya sabes, mucha gente por ahí, azeríes, kurdos, persas y de todo, sin estabilidad ni solidez, con guerra civil o lo que sea, por todas partes. Eso es lo único que Netanyahu aceptaría, aparte de un Irán completamente arrasado con desiertos que brillan. Así que no sé cómo se llega a eso. De verdad que no lo sé. Pero Trump debería centrarse en los puntos clave de todo eso. Fíjate que no dijo nada sobre el programa nuclear, al menos en lo que a él respecta.
Y dijo que estaba reflejando la postura del viceministro de Exteriores, creo. Sí, no sé muy bien cómo decirlo, no me lo había encontrado antes. No sé cómo se llega a eso. El gran problema de Trump es el programa nuclear. Ni siquiera quieren incluirlo como un punto a tratar, a menos que, quizá por canales extraoficiales, hayan llegado a algún tipo de solución que ambos consideren, al menos de forma temporal, aceptable para el problema nuclear. Y ahora estén centrados en otras cuestiones. No lo sé. Sigo pensando lo mismo. No creo que la diplomacia sea más que un engaño. Los altos el fuego no son más que un engaño. Y en unos días volveremos a una guerra total. Y cuando Brad Cooper, ese almirante al mando del mando central, siempre lo dije, se lo dije a Powell, y Powell estuvo de acuerdo conmigo. Nunca pongas a un tipo de la Marina o de la Fuerza Aérea al frente de un mando unificado. No estaba tan preocupado por la Marina como por la Fuerza Aérea. Pero Cooper le está mintiendo al Congreso descaradamente. Miente al Congreso cuando dice que no hemos matado a ningún civil, salvo a esos. Y la única razón por la que dijo eso fue porque había un video, el de los que viste en la escuela al comienzo del conflicto. ¿Me estás tomando el pelo? Lee el New York Times y el Washington Post. Ellos mismos informan de que habéis matado a más civiles que esos. ¿Qué considera él un civil inocente? Quiero decir, y estamos hablando del general de 4 estrellas que dirige la operación en el mando central. Así que no sé dónde estamos, pero creo que vamos a volver a la guerra. En resumen. No, parece que sí. No veo no veo un camino hacia una victoria militar, pero tampoco veo que haya ningún avance hacia un acuerdo diplomático. Pero el tema de Irán, sin embargo, tuvo un papel muy importante. Creo que también es bastante relevante para las relaciones entre Estados Unidos y China, porque parecía que cuando Trump aceptó aquella reunión inicial, antes de posponerla con Xi Jinping, quería derrotar a los iraníes antes de verse con él, para poder presumir de ello. Pero en lugar de eso, estamos en una situación en la que Estados Unidos está en serios problemas. Y me pareció fascinante, como habrás leído en el artículo de Robert Kagan, el jaque mate en Irán. Para mí es algo realmente extraordinario ver a uno de los principales neoconservadores reconocer una derrota. Quiero decir, las guerras eternas. ¿Hay alguna? Uno de los principales. Él es el rey, él es el príncipe, Tchadi. ¿De verdad te interesa esto? Porque es algo bastante importante. Quiero decir, ya sabes, el ambiente en Europa, el límite de la libertad de expresión, sería, que si reconoces que estamos perdiendo, eso significa que te estás poniendo del lado del adversario. Así que siempre tenemos que, ya sabes, fingir, por así decirlo. Ya sabes, los rusos, guerra no provocada, los ucranianos están ganando. Todo el mundo tiene que repetir esas cosas, aunque sepas que no son verdad. Pero pasa lo mismo con Irán. Es decir, el ataque fue, supuestamente, para liberar al país de los mulás. Y ya sabes, los estadounidenses son abrumadores, los iraníes están derrotados. Así que de algún modo uno tiene que repetir esas tonterías para demostrar su lealtad a Irán. Pero de nuevo, para mí es algo bastante absurdo, porque lo único que haces es ignorar la realidad y con eso empeorar las cosas muchísimo más. Aún así, que alguien como Kagan salga y diga, como tú decías, el rey de los neoconservadores, y diga, vale, hemos perdido, esto se acabó, es bastante significativo. En el fondo, viene a ser como admitir que este será, digamos, el cementerio del imperio estadounidense. No usó esas palabras, pero aún así, tratándose de alguien que cofundó el proyecto para un nuevo siglo americano, es algo realmente extraordinario. Así que sí, me pregunto cómo interpretas tú todo esto. Creo que está enfadado y creo que intenta provocar a la gente para que actúe, contándoles cosas terribles, cosas drásticas sobre sus fallos actuales, tal y como él los ve. Y sinceramente, no puedo interpretarlo de otra manera.
porque le he seguido durante demasiado tiempo. Cuando acorralas a algunas de estas personas, que piensan que las cosas a las que han dedicado su vida y que además asocian con la vida de la República, tal como la entienden, cuando las acorralas, empiezan a difundir todo tipo de información diciéndote cuáles van a ser los resultados. Y suelen ser resultados realmente terribles si no das marcha atrás, si no reconsideras y haces lo que te dijeron que hicieras desde el principio. Creo que esa es la verdadera motivación detrás de todo esto. Y no me cuesta imaginar a su esposa en el armario diciéndole, sigue escribiendo, sigue escribiendo. Victoria Nuland. Es una muestra, creo yo, de algo definitivo. Y el otro día tuve una especie de discusión o debate con un amigo sobre esto. Él piensa más o menos lo mismo que yo sobre los neoconservadores, pero conoce muy bien su historia. De hecho, la ha estudiado a fondo. Si tuviera alguna duda sobre algún aspecto más técnico o raro del lenguaje neocon, o sobre Bill Kristol o Kagan o quien fuera, acudiría a él. Sabe de dónde vienen, cómo surgieron originalmente dentro del Partido Demócrata, cómo se adaptaron a figuras como Richard Pearl en la administración Reagan, y cosas por el estilo. Y Jim me dice, están perdiendo, y de verdad no les gusta perder después de tantos años de trabajo minucioso para llevar a Estados Unidos al infierno al que querían llevarlo. Claro, ellos no pensaban que fuera un infierno, lo veían como algo glorioso, triunfante, y creían que seríamos un imperio para siempre. Pero ahora se dan cuenta de que están perdiendo, y están contraatacando de la única forma que saben. Y no están perdiendo necesariamente porque no siguiéramos su estrategia. Estamos perdiendo porque la seguimos, pero la ejecutamos de forma imperfecta, diría Kagan. He visto a muchos decir que el imperio se está echando a perder y todo eso, pero yo creo que en realidad nunca fue sostenible. A menudo cito bastante la literatura académica de los años 90, que era muy crítica con ese concepto del momento unipolar. Siempre señalaba que en algún momento mantener un imperio global iba a ser carísimo, que se iban a desperdiciar muchas vidas, mucho dinero y también el prestigio, la reputación en el mundo. Y claro, un imperio siempre acaba sobreextendido. Depende de mantener a raya a las potencias emergentes, lo que a su vez incentiva al resto del sistema internacional a unirse, un poco como hace el grupo BRICS, para equilibrar al aspirante a hegemonía. Creo que, bueno, sí, pienso que esto estaba condenado al fracaso tarde o temprano. La idea de que la primacía global pudiera ser permanente me parece muy equivocada. De hecho, el que acuñó el término momento unipolar, siempre olvido su nombre. En fin, lo que quiero decir es que incluso en su artículo escribió que era un fenómeno del momento, que cambiaría en el futuro, pero que eso era lo que había entonces. Pero no, quería hacer mi última pregunta sobre Trump. Mircho pensar. Brzezinski escribió algo parecido, pero no era ahora exactamente lo mismo. No era algo con Sisi. Tampoco sabría decir exactamente por qué, pero añadiría otra cosa, solo para mostrar hasta qué punto se ha torcido el entramado, incluso entre gente como Bill Kristol, Richard Pearl y otros. Esto salió ayer en el New York Times. Desde el 2 de septiembre de 2025 hasta hoy, más o menos 9 meses, Estados Unidos ha llevado a cabo 55 ataques militares letales contra barcos en el Caribe y en el Pacífico. Sin disparo de advertencia, sin abordaje, sin arresto, sin juicio, solo muerte. 194 personas según nuestro recuento. Sin rendir cuentas al Congreso ni al pueblo. El gobierno estadounidense no ha identificado públicamente a ninguno de ellos. El documento del Departamento de Justicia, que según dicen contiene la justificación legal de lo que están haciendo, está clasificado como secreto. Y eso me recuerda a mi administración. Y por último, las drogas siguen llegando. ¿Qué comentario? It's el imperio.
Oh, by the way, Por cierto, Charles Krauthammer. Él es el del momento unipolar. Me acaba de venir a la cabeza, sí. I wanted to ask, Me sacaba de quicio todo el tiempo. No querías decir demasiado, porque Charles sabía que estaba en una situación física que le daba cierta simpatía y empatía, quizá. Pero hubo momentos en los que me daban ganas de coger el teléfono de mi mesa en el Departamento de Estado y lanzárselo. well, I made the point before though. When I read his Bueno, article, ya lo había dicho antes. Cuando leí su artículo, pensé que el principal fallo estaba en cómo lo planteaba. Él decía que ahora hay una distribución unipolar del poder y que deberíamos aprovecharla para tener un periodo hegemónico, y que en el futuro esa distribución cambiaría y pasaríamos a una multipolaridad. Pero creo que el error de fondo en ese razonamiento está en la parte humana, porque los seres humanos no funcionamos así. Llevamos ya más de 30 años, toda una generación de políticos, creciendo con la idea de que vivimos bajo una hegemonía liberal, que nuestro dominio es necesario para difundir los valores de la democracia liberal y mantener la paz. Así que pensar que simplemente diríamos, bueno, parece que los chinos y los rusos han ascendido, cambiemos a un sistema multipolar, no tiene sentido. Los seres humanos no actuamos así. Y creo que se podía haber previsto que, cuando eso ocurriera, seguiríamos resistiéndonos con todas nuestras fuerzas. Eso me significa la pregunta. Yeah, me to my last question. Sorry. Todos esos misioneros, creo, que habéis mandado por el mundo, como Victoria Nuland y compañía, la han liado. Yeah, but they're not going anywhere. And Claro, sí, pero no van a irse a ninguna parte. Como decías, de verdad creen en esa misión superior. Pero ¿es eso autoengaño? Eso es lo que quiero preguntar. Si esto es un colapso de Trump o un autoengaño. Porque cuando le oí hablar sobre China, hizo todos esos comentarios de que los chinos estaban de acuerdo en que los iraníes no enriquecerían uranio, que los chinos quieren que el estrecho de Hormuz siga abierto. ¿Tú crees que él se cree todo lo que dice? ¿O es, otra vez, un forbi contra estatal? Again, trying to manage the narrative. Buscaba un comentario porque me estabas dando pie a ello. El Dr. John Gardner de la Universidad Johns Hopkins es psicoterapeuta y enseñó allí durante unos 30 años. Es el que aparece de vez en cuando en un podcast aquí, otro allá, hablando sobre la naturaleza desequilibrada de Donald Trump, sobre cómo se está volviendo cada vez más intensa y cómo encaja perfectamente con todos los perfiles que alguien como él, un experto en el tema, podría describir. Y él predijo que no solo está peor, sino que va a empeorar aún más. Da miedo pensarlo, porque como le dije ayer a otra persona, básicamente nuestros fundadores no nos dejaron ningún método para sacar a alguien así del despacho oval. Punto. La enmienda 25, dije, eso es una broma, es una broma. Oh, the 25th Amendment. I said, that's a joke. It's a joke. And I sent him the video on the 25th Amendment, which is very persuasive. Le envié el video sobre la enmienda 25, que es muy convincente al mostrar que nunca funcionará y que sus autores la diseñaron precisamente para que no funcionara. Entonces, ¿cómo se elimina a un megalómano? Eso es lo que decía este doctor, de hecho. Dijo, va a empeorar, no va a mejorar, va a empeorar. ¿En qué momento, en los próximos 2 años, podemos evitar quizá una guerra civil para la cual Pete Hegseth está preparando un componente militar que la apoyaría? Brad Cooper puede ser un ejemplo perfecto de eso, el comandante del mando central, y otros también. Y no sé qué decir, salvo que sí, tienes razón, no tenemos ninguna forma de deshacernos de este tipo. No la tenemos. El proceso de destitución es una broma. Hemos demostrado que es una broma durante 2 siglos. Impeachment is a joke. We've proven it a joke over 2 centuries. Bueno, es evidente que es un gran narcisista, pero puedo entender, en parte, cómo su estado mental podría haberse deteriorado mucho más aquí. Porque si miras cómo creía que le iban las cosas y cómo fueron en realidad, es un golpe fuerte. Es decir, él ve el declive relativo de Estados Unidos en el mundo como algo causado por líderes débiles. Y está muy convencido de que él es la solución, porque se considera un líder fuerte, un líder inteligente.
Así que en esencia, el renacimiento de América depende de él. Y luego, en su primera administración, vimos cómo los servicios de inteligencia intentaron derribarlo con esa farsa del Russiagate, y consiguió superarlo. Pero aún así, perdió las elecciones presidenciales, que él afirma que le robaron. Sin embargo, logró volver contra todo pronóstico y recuperar la presidencia. Y de nuevo, se convierte en esa historia del desvalido que acaba siendo su propio héroe. Y entonces la gente le dice, oye, ¿qué tal si te ocupas de Venezuela, secuestras, te llevas al líder? Y él lo hace en un solo día, como un gran líder, como un gran guerrero, y consigue, básicamente, restaurar el dominio de Estados Unidos en su propio patio trasero. Y luego le dicen, oye, pero también puedes ir a por Cuba. ¿Qué tal Irán? Ningún otro líder estadounidense ha sido capaz de hacer algo así. Pero eso es porque eran débiles. Su debilidad es la razón por la que estamos en declive. Tú eres el fuerte. Y de repente pasa de subir y subir, de sentirse cada vez más exitoso en su propia mente, a que todo se desmorone de golpe, sobre todo ahora en Irán. Para un narcisista, eso debe de ser muy devastador. Me imagino, si yo fuera él, que me encerraría en mi propia realidad. Pero bueno, no soy psicólogo, solo me da la impresión de que tienes razón. Creo que parte de la razón es que ahora las cosas están saliendo a la luz. Es imposible que no se den cuenta con todo el aluvión de información que ha empezado, incluso en algunos medios tradicionales. Creo que eso le ha alarmado muchísimo. Y enviar a Kash Patel a hacer lo que le han mandado hacer es una muestra perfecta de hasta qué punto está preocupado. Esto es como Julian Assange y los papeles del Pentágono, y todo ese tipo de casos, pero a lo grande. Con el presidente se podría decir que contra Dan Ellsberg existía quizá el mismo tipo de oposición, pero al menos entonces tenías a Katharine Graham del Washington Post y a otros como ella, que estaban dispuestos a defender lo que creían y lo que consideraban un periodismo verdadero y a salir adelante con ello. No creo que vayas a triunfar hoy. Creo que él va a destrozar gran parte de lo que le queda a la República, incluida la prensa libre, antes de irse. ¿Y con qué nos deja eso? Quiero decir, si eso nos deja con un J.D. Vance o un Marco Rubio, o incluso con una guerra civil en algún punto, más o menos hacia las elecciones de mitad de mandato o después, solo Dios sabe con qué nos deja. Pero desde luego, no va a dejarnos en una situación mejor. Simon Says cree que existe una posibilidad real de una guerra civil en Estados Unidos. Sigo volviendo a ese periodo del imperio, o mejor dicho, de la república, que más impresionó a nuestros padres fundadores, si es que realmente les impresionó. Y bastantes de ellos, incluido Jefferson, probablemente Madison, probablemente Washington. Quizá Franklin era más escéptico, pero hay una razón por la que hablaban de cosas como el Imperio Romano de Occidente, y adoptaron términos como Senado y otros parecidos. Y aquí hay una cierta analogía con César entrando en el Senado. La República seguía existiendo. Él desafía todos los presagios, y al parecer había uno o dos justo en las escaleras del Senado, entra y lo asesinan. Y entonces estallan las guerras civiles. Y no habría hecho falta ser un genio militar para darse cuenta, al cabo de unas 6 semanas más o menos, de quién iba a imponerse, probablemente. Sí, Octavio. Y Octavio, por supuesto, se convirtió en Augusto y estableció la Pax Augusta, años y años de paz en un imperio que a partir de entonces siempre sería un imperio y siempre tendría un único gobernante que heredaría el poder. Hay tanta similitud, incluso con 2000 años de historia de por medio, que duele pensarlo. ¿Es hacia ahí donde nos dirigimos? Pero sin, al menos por ahora, un Octavio identificado. ¿Vendría del ejército? ¿Vendría del gobierno? ¿O de lugares que hoy ni imaginamos? Lo dudo, porque hay que estar en posición de hacer lo que uno va a hacer. Y Octavio lo estaba.
Y Octavio tenía una relación muy buena con la estructura de poder. Así que probablemente 1 o 2 semanas después de aquello, ya se veía venir, más allá de los comentarios de Shakespeare y de Marco Antonio, que suenen los tambores de guerra. Bueno, los tambores de guerra sonaron, y era inevitable, si uno lo mira bien, quién iba a triunfar, quién tenía la lealtad, las fuerzas y además, el genio. No había duda alguna. ¿Quién sería esa persona hoy, si se demostrara que tengo razón en esta comparación un poco tosca? Pero lo que intento decirle a la gente es que eso es imposible. Wow. It's well, Bueno, parece que esto encaja con la política más amplia del momento, cuando estamos viendo grandes cambios en la distribución internacional del poder. Es decir, los gobiernos, o mejor dicho, los estados entre sí, empiezan a verlo todo en términos de todo o nada, porque también hay dos grandes transformaciones dentro de Estados Unidos. Think about some of the surrounding reasons. Piensa en algunas de las razones que rodearon la Revolución Rusa, en por qué ocurrió y en cómo acabó siendo usurpada por Stalin. Quiero decir, estas cosas pasan. Nos gusta pensar, eso aquí no. Espera un momento. Stand by. Bueno, con esa nota un poco pesimista, gracias, como siempre, por venir. Vosotros, los europeos, tenéis que salvarnos de nuestra propia ira. Ya, no estoy muy seguro de cómo hacerlo ahora. Yo tampoco. Bueno, parece que estamos llegando a un punto en el que o alguien tiene que dar un paso atrás o nos vamos a ir por el precipicio. Pero el camino actual ya no parece sostenible. Así que probablemente algo tenga que cambiar pronto. Creo que tiene razón. Solo espero que no sea catastrófico. Bueno, gracias otra vez. Me has arruinado el día, pero sí, te lo agradezco. Doom and gloom Wilkerson.